convierte en 50, se convierte en 100, se convierte en 150, en 200. Entonces ahí esos 100 o 200 ya son un problema, porque ocupan espacio, producen fiebre, irritan las serosas y te produce dolor, ¿no? Dolor. Entonces, hay que tener presente siempre eso, ¿no? Que cuando un paciente tiene tos, fiebre y además un dolor tipo punzada en el tórax, ¿no? Uno puede estar en presencia de un proceso inflamatorio pulmonar, ¿no? Generalmente las neumonías dan los llamados derrames paraneumónicos, ¿no? Que son detritus, pus, si quieren llamarlo ustedes, o es líquido con contenido purulento, ¿no? En ese espacio virtual, en esos 20, 30 ya no van a ser 20, 30 cc, ahora van a ser 50, 100, qué sé yo, ¿no? Entonces, en ese momento sí, pues si yo tengo un paciente con fiebre y dolor al respirar, sobre todo inspiratorio, ustedes van a ver que si yo le tomo una radiografía sospechando que tiene una neumonía, de repente por ahí, además de eso, encuentran un derrame pleural, ¿no? Que podría ser paraneumónico, ¿no? ¿Por qué? Y ahí sí van a sospechar que cuando ustedes tengan en la radiografía ese velamiento de ese ángulo costofrénico, o sea, que está entre el diafragma, no lo puedo ver ahí, o sea, no tengo una radiografía en esta presentación, pero ustedes pueden ver donde dice seno costodiafragmático, ¿no? Esa especie de ángulo se borra, se aplana, en la radiografía se aplana y uno va a ver ese ángulo, ¿no? Y al aplanarse uno va a sospechar que tiene más, probablemente de 100 cc de líquido pleural. Es decir, con un paciente con más de 100 cc de derrame pleural, ya ese angulito pequeño seno costo diafragmático que dice ahí se borra, ¿ya? Entonces, imagínense ustedes cuando tienen derrames más, cuando se borra, cuando se borra en la radiografía mayor cantidad más allá de ese seno, ¿no? Puede tener de repente 200, 250 de líquido, ¿no? Por eso es cuando uno sospecha con un paciente que tiene tos, fiebre, le sacas la radiografía y el seno costo diafragmático está obturado, lo que uno debe de hacer es hacerle una punción, ¿no? Un drenaje torácico, ¿no? Llamado toracocentesis. Uno pone una aguja, ¿no? Es todo un procedimiento, pero en simple, le pones una aguja, aspiras, ¿no? Y sacas el contenido. El contenido se manda al laboratorio y el laboratorio nos dirá si eso es pus, nos dirá si hay gérmenes, nos dirá si es tuberculosis, nos dirá si es un hongo, ¿no? Nos dirá si solamente es un exudado o es un trasudado, ¿no? Exudado, una secreción rica en proteínas, y un trasudado, una secreción más bien que no tiene muchas proteínas, ¿no? Característico, por ejemplo, los trasudados característicos de falla cardíaca, trasudado característico de enfermedad renal crónica, los hepatópatas y los derrames exudativos que tienen un montón de proteínas, más componente inflamatorio, ¿no? Característico de la neumonía, de la tuberculosis y de los procesos oncológicos. ¿Ya? Dicho eso, esa es la importancia, por favor, de la pleura pulmonar. Dos hojas, pleura parietal y la pleura visceral. Entre los dos es un espacio virtual, pero siempre hay líquido de 20 a 30. ¿Se puede llenar de líquido? Sí, se puede llenar. Sobre todo cuando hay un proceso inflamatorio en el pulmón, como unas las neumonías, por ejemplo, ¿no? ¿De qué otra manera se puede llenar de líquido? También cuando hay procesos digamos, o descompensación de enfermedades crónicas. Por ejemplo, en el caso, como les decía yo, de la falla cardíaca, en el caso, por ejemplo, de un paciente renal que se descompensa, en el caso de un hepatópata también se puede llenar, ese líquido pleural puede aumentar, ¿ya? Entonces, ese líquido pleural cuando aumenta, uno lo verifica con una radiografía. Y lo primero que se va a borrar, porque el paciente cuando le toman la radiografía se la toman de pie, por gravedad el agua cae, va hacia abajo. Entonces, lo primero que ustedes tienen que buscar cuando sospechan de derrame pleural, o sea, aumento de líquido pleural, es tomar una radiografía de tórax de pie para que el agua por gravedad se instale en las partes inferiores y ustedes van a ver que el seno costo diafragmático se va a depletar, o sea, perdón, se va a colapsar o se va, digamos, a obturar. La palabra es obturar. O sea, normalmente ustedes si dibujan eso, ese seno, ese angulito, se va a ver en una radiografía una imagen angulada, pero cuando hay líquido, eso se ve plano, ¿no?
se ve plano, ¿no? Entonces, eso es la importancia. Por favor, la pleura y el espacio pleural es importante. La presión en la pleura tiene que ser negativo para que no colapse el pulmón y el espacio pleural debe tener poco líquido entre 20 y 30. ¿Listo? Siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva nos habla básicamente de la circulación. Ya lo había mencionado un poco en la clase. El- la circulación o el sistema circulatorio o el árbol circulatorio pulmonar tiene es de baja presión, ¿no? Es un sistema de baja presión, aproximadamente 7 milímetros de mercurio, en relación a la presión sistémica, que son 90 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, esto se mantiene de esa manera, ¿no? Em, Acuérdense bien de que el sistema venoso recibe la sangre de las partes más alejadas del corazón y las lleva al corazón para poder oxigenarlas, ¿no? ¿No? Y del corazón salen hacia el pulmón para hacer esa hematosis. Entonces, cuando el sistema llega ya de las arterias bronquiales, ¿no? Ya llega con una presión más baja que la presión sistémica, ¿ya? Entonces, solamente para recordar. ¿Listo? Entonces la presión circulatoria pulmonar es de baja presión, ¿ya? Mientras que la sistémica es de muy alta presión. ¿Listo? Siguiente. Ya. En la siguiente lámina nos hace un poco de la mecánica respiratoria. Es lo que hemos hablado, ¿no? Es lo que hemos hablado hace un rato, que en la inspiración como fenómeno activo y la expiración como un carácter más bien pasivo, ¿no? Por ejemplo, en la inspiración, ¿no? La presión que ejerce o la presión que se produce en el espacio intratorácico va a ser menor. El volumen pulmonar aumenta, ¿no? El volumen pulmonar aumenta y como les había dicho, y acuérdense bien de la ley de Boyle, ¿no? Es que al aumentar el volumen, la presión disminuye, ¿no? En la inspiración el volumen aumenta, hay un aumento de volumen pulmonar porque hay una expansión de la caja torácica y la presión adentro disminuye. Entonces el aire puede ingresar de afuera, de la atmósfera, hacia adentro, que es lo que se necesita. Mientras que en la expiración, al relajarse ya los músculos respiratorios, en este caso el diafragma, volviendo a su lugar normal, ¿no? Ya la caja torácica pierde volumen y al perder volumen, más bien la presión dentro del tórax se vuelve positiva en relación a la presión atmosférica, ¿no? De esta manera el aire que está dentro sale, ¿no? Esa es la gran diferencia entre los dos eventos, entre la inspiración y entre la expiración. En la inspiración, siempre pregunta examen, en la inspiración, la presión intratorácica, para que haya inspiración, la presión intratorácica tiene que ser menor que la presión atmosférica. Y en expiración, la presión intratorácica es mayor que la presión atmosférica. Siguiente lámina, por favor. Ok, y esto es un poco creo que donde nos quedamos, ¿no? Esto es un poco donde nos quedamos hoy día con ayuda del FisioX hemos hecho unos casitos bastante interesantes con mi grupo de práctica y que los chicos lo han comprendido a la totalidad, ¿ya? Pero vamos rápidamente nosotros a repasarlo de una manera bastante didáctica. Donde dice, chicos, volumen circulante, le pido a Jesús, por favor, que con su cursor marques donde dice volumen circulante o TB. TB. Ajá, eso. Esa onda, señala la onda, Jesús, como un camello. Perfecto. Ese TB, por favor, ese TB es el volumen circulante, volumen tidal o volumen respiratorio normal. Ese es el volumen respiratorio que tenemos en una respiración habitual, relajada y serena. O sea, es el volumen de aire corriente. Volumen, volumen circulante OTB, puede aparecer también como volumen tidal, ¿no? O volumen de aire corriente, si ustedes quieren llamarle. Pongan el adjetivo que ustedes quieran, pero el TB, que es el volumen circulante, ¿no? Es el volumen de aire corriente que nosotros respiramos. Aproximadamente es 500 mililitros, 500 cc, medio litro, ¿no? Eso es lo que uno respira.
Ahora, si uno hace una inspiración luego de una inspiración normal, es aquella, es aquel volumen que se llama volumen de reserva inspiratoria. Es aquella inspiración luego de una inspiración normal. Márcalo, por favor, con tu dedito. Eso no es, no es doctor. Ahí está, ahí está. Volumen de reserva inspiratoria. Mira la onda de la primera, señala con tu cursor. No, la primera, la primera. La primera. Ya. Ajá, ahí, ahí, ahí. No, arriba, arriba. Está bien, pero al otro, la primera, hijo, la primera. Ahí, en ese punto, esa es tu inspiración normal. Ahora, márcalo, vete hacia la izquierda con el cursor, hacia la izquierda, ya, y de ahí para arriba es el esfuerzo inspiratorio. Listo, ok. Entonces, luego de una inspiración normal, uno hace un esfuerzo al inspirar, ese esfuerzo al inspirar por encima de lo demás se llama volumen de reserva inspiratorio. Listo. Ahora, al expirar, ¿también puede suceder eso? Claro, doctor. Ahora, ándate al expirar, abajo, abajo, no estás. Ahí, ponte la línea media, donde dice TV, abajito, más al medio, ahí, exacto. Ahí es la expiración, ahí has expirado. Si tú botas más de lo normal, se llama, baja, baja, volumen de reserva expiratorio. Listo, un volumen de reserva expiratoria. Así como tenemos una inspiración o un esfuerzo al inspirar que se llama volumen de reserva inspiratorio, también tenemos un extra un extra de volumen que podemos expirar forzadamente, que se llama volumen de reserva expiratorio. Es solamente entendiendo estos tres volúmenes se entiende casi todo, chicos. Yo les invito, bueno, los que han hecho la clase conmigo hoy día en de práctica, bueno, ya de verdad que lo han entendido muy bien, pero los que no han llevado la práctica conmigo, por favor, les pido principalmente que se sientan en estos tres volúmenes, el volumen circulante, también volumen, también llamado como volumen tidal o de aire corriente, que son 500 cc. De ahí para arriba, el esfuerzo al inspirar más se llama volumen de reserva inspiratoria. Y de ahí para abajo, o sea, botar el aire, se llama volumen de reserva expiratoria. Listo. Entendido eso, la suma de estos tres volúmenes es la capacidad que tiene cualquier individuo para respirar. La suma de esos tres volúmenes, muy bien, doctor, la suma de esos tres volúmenes es la capacidad vital. Si la pregunta examen es, diga usted, ¿qué es la capacidad vital? Es una suma de volúmenes. ¿Qué volúmenes? El volumen circulante, el volumen de reserva inspiratorio y el volumen de reserva expiratorio. Esa es la capacidad vital. Y se entiende, porque su propio nombre lo dice, es la capacidad que tiene el sujeto, ¿no? Tanto para inspirar al máximo y expirar al máximo. Hasta ese punto, dedo arriba si han entendido hasta ese punto. Muy bien, todos han entendido. Hasta ese punto ya tienen más del 50% del entendimiento de la espirometría. ¿Por qué? Porque acuérdense, chicos, que el pulmón jamás, o el tracto respiratorio jamás se puede quedar sin aire. Así tú lo botes en una expiración forzada, no puede quedarse sin aire, porque si se queda sin aire, ¿no? El pulmón colapsa como un globo, ¿no? Si el globo tú le quitas todo el aire, el globo se arruga, ¿no? Y en la siguiente respiración, ¿cómo lo vuelves a insuflar? Necesitas más presión para insuflarlo si se desinfla. Entonces es imposible que uno pueda botar en total todo ese aire. Y ese aire que uno no puede movilizar, que se encuentra en toda la área respiratoria, se llama volumen residual. Doctores, entonces, ¿cuál es el volumen residual? Es toda esa cantidad de aire que no podemos mover, que se encuentra en el área en el área respiratoria, en el área de ventilación. No lo podemos mover, pues se encuentra por ahí de repente en los sacos alveolares, en los alveolos, en los bronquiolos respiratorios. No, no lo podemos eliminar, se encuentra ahí. Y ese volumen residual, ¿no? También es parte de nuestros volúmenes, pero no es un volumen que podamos medir, ¿no? O que depende de nosotros eh, cambiar su volumen, no, es un volumen prácticamente casi constante, ¿no? ¿No?
casi no va a variar, porque generalmente lo varía solamente en el caso de por sexo, ¿no? Si es hombre o mujer, esos valores sí varían, pero en general no varían en sujetos del mismo sexo o de razas, ¿no? Si son del mismo sexo, no varían, porque es un volumen que está ahí en el aparato respiratorio sin moverse, ¿no? No lo podemos mover ni inspirando ni expirando, no se va a mover. Entonces, si yo sumo, entonces mi capacidad vital, señálalo por favor, si yo sumo mi capacidad vital más ese volumen residual que no puedo mover, todo eso se llama capacidad pulmonar total. Listo. Y con eso se entendió todo, ¿no? Mi capacidad vital, que es el volumen de aire vital, vida, es el volumen de aire que yo sí puedo mover, tanto inspirando, haciendo esfuerzo inspirando y tanto haciendo esfuerzo expirando, ¿no? Le sumo aquello que no puedo movilizar, que es el volumen residual, eso es mi capacidad pulmonar total. Listo. Capacidad pulmonar total. Listo. Ok. Dicho eso, también hay otras capacidades de menor importancia, pero ahí las podemos mencionar. Por ejemplo, la capacidad inspiratoria. La capacidad inspiratoria es la suma de volúmenes, ¿no? ¿Qué volumen es? Por favor, pon tu marcador ahí. La capacidad inspiratoria es aquella que es desde que yo empiezo a inspirar hasta el máximo esfuerzo inspiratorio. Y si te das cuenta, es desde la línea de base, incluye mi inspiración normal más el volumen de reserva inspiratoria. ¿No? Eso sería la capacidad inspiratoria. Pero también tengo una capacidad residual funcional. ¿Y cuál es esa capacidad residual funcional? Es aquella capacidad que va desde que yo dejé de expirar y a una expiración forzada. ¿Y cuál es esa expiración forzada? El volumen de refuerzo expiratorio, el volumen de reserva expiratoria. Y como a eso yo le sumo lo que no puedo movilizar, ¿no? Finalmente se llama la sumatoria del volumen de reserva expiratoria más el volumen residual, es la capacidad residual funcional, ¿ya? Entonces, por favor, las dos capacidades las repetimos. La capacidad inspiratoria es aquella capacidad, es la máxima capacidad que tiene el ser humano, el sujeto, para inspirar, que va a incluir una inspiración normal más ese volumen de reserva inspiratoria. Listo, ok, listo. Mientras que la capacidad residual funcional es ese máximo esfuerzo expiratorio, o sea, ese volumen de reserva expiratorio, más el volumen que yo no puedo movilizar, que es el volumen residual, ¿no? Ahí están las dos capacidades que faltaban mencionar. Ok. Dicho esto, por si acaso, en las preguntas del examen se les puede preguntar por cualquier capacidad. Secreto para los exámenes y para su conocimiento personal. La suma de volúmenes nos da capacidades. La suma de volúmenes nos da capacidades. La capacidad vital es la suma de los volúmenes de reserva circulante, el volumen de reserva respiratorio, ¿no? La capacidad pulmonar total es la capacidad vital en sí más el volumen residual, ¿no? La capacidad inspiratoria es la suma de volúmenes, volumen de reserva inspiratoria, ¿no? Sumado a ese volumen inspiratorio normal. Y el volumen y la capacidad residual es ese volumen de reserva expiratorio más el volumen residual, ¿ya? A ver, ¿se entendió esto o alguien tiene alguna duda? ¿Estamos claros desde arriba? 4 dedos arriba, ¿alguien no entendió, por favor? Todos entendieron, ¿cierto? Dedos arriba. Somos 28. Dedos arriba. Puedes repetir la segunda parte. Muy bien. A ver. Me imagino que te refieres a la parte de la capacidad inspiratoria y la capacidad de reserva funcional. ¿A qué parte te refieres, por favor, si me lo dices?
Doctor, me refiero a la segunda parte, de la capacidad inspiratoria. Ya, de la capacidad inspiratoria. A ver, la capacidad inspiratoria, ¿no? La capacidad inspiratoria, por favor, doctor, señálelo. A ver, a ver, chicos, tienen el delegado de práctica, sacamos por favor, el delegado de práctica le sacó una foto, va a ser mejor entendido así. El delegado de práctica le sacó una foto al cuadrito que teníamos en la práctica. Por favor, pásaselo a Jesús para que Jesús lo ponga en pantalla un ratito, ¿eh? O Jesús, ¿tú lo tienes? ¿Era el cuadrito de los valores, doctor? Sí, 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 el cuadrito de los valores. Ya, ahorita lo presento. Ya. Ahí está, doctor. Eh, Ahí está, doctor, ya lo estoy presentando. Aló, uy, estaba hablando y ahora recién se me escucha. Sí, doctor. Uy, estaba hablando con el disculpen. Bueno, ya. En ese cuadrito que verdaderamente está bien bueno, em, ahí no vamos, ahí se expresa en cantidades lo que ya hemos hablado. El volumen corriente son 500, el volumen de reserva inspiratorio es esa inspiración forzada después de una inspiración normal, varía por sexo. En el hombre 3.100 y en las mujeres 1.900. El volumen de reserva expiratorio es esa cantidad de aire que podemos expirar después de una expiración normal, ¿no? Es 1.200 en el hombre y 700 en la mujer. Y el volumen residual es aquel aire que no podemos movilizar o que se quede en los pulmones después de una expiración forzada, ¿no? ¿Ya? Y eso también está medido. Ese volumen residual en los hombres son 1.200 y en las mujeres 1.100. Hasta ahí el doctor entendió, el que me preguntó, ¿cierto? Su problema es en qué, en la capacidad vital forzada, imagino yo, en cuál es tu duda en la parte final.
en la capacidad inspiratoria. Yo creo que eso es lo que está confundido, ¿cierto? Sí, doctor, la última parte nada más, solo Ya, para no confundirme. ya. La capacidad inspiratoria, ¿tú qué entiendes por capacidad de inspirar? Que una inspiración normal más ese volumen de reserva inspiratoria que tienes. Una inspiración normal es un evento inconsciente, doctor. O sea, yo respiro normal, hago una respiración y yo no me doy cuenta, no estoy contando cuántas respiraciones yo tengo. Hay que estar, no sé, tener algún problema psiquiátrico para saber, a ponerme a contar cuántas respiraciones yo tengo. Normalmente yo inspiro, ¿no? De manera involuntaria, automática, ¿no? Luego de esa inspiración, yo todavía tengo un resto más de capacidad de reserva para seguir inspirando. Eso se llama el volumen de reserva inspiratoria. Y si yo sumo, ¿no? Esa capacidad inspiratoria, esos volúmenes inspiratorios se llama capacidad inspiratoria, ¿ya? Esos volúmenes inspiratorios se llama capacidad inspiratoria. Si tú lo comparas con la capacidad vital, que yo me imagino que es tu duda, la capacidad inspiratoria es tu capacidad pulmonar total, ¿no? Menos la capacidad residual funcional. O más sencillo para ti, es la capacidad inspiratoria, viene a ser tu capacidad vital, menos que, menos tu volumen de reserva respiratorio. ¿Entendiste? O sea, la capacidad inspiratoria es la capacidad que tiene cualquier sujeto para inspirar. ¿Y cuál es esa capacidad? Una inspiración normal y una inspiración forzada. Esa es la capacidad inspiratoria. Si tú lo ves de un punto de vista matemático, de un punto de vista científico, la capacidad inspiratoria es, es lo restante o es el resultado de restar la capacidad vital, ¿no? La capacidad vital menos la capacidad de reserva expiratoria, ¿no? Y está bien que haga esa pregunta, porque puede ser pregunta examen. Yo puedo darles valores, por ejemplo, yo puedo decirles, ¿no? Si la capacidad vital de un sujeto, varón de 50 kilos, su capacidad vital es, a ver, lo normal, ¿cuánto sería la capacidad vital? La capacidad vital normal de una persona es la sumatoria de su volumen de reserva en un hombre, ¿no? Inspiratorio, que debería ser 3.100 más 500, ahí va 3.600 más su volumen de reserva expiratorio, que es 1.200. ¿Cuánto sería? ¿4.800? ¿Cierto? ¿Alguien me corrija? ¿Cuánto sería la capacidad vital? ¿4.800? ¿No? ¿Cómo he llegado a ese punto? Estoy sumando el volumen, quiero hallar la capacidad vital de un sujeto. La capacidad vital ya hemos dicho que es la suma de todos los volúmenes normales más el volumen de reserva, tanto inspiratorio y expiratorio. Yo sé que el volumen de reserva inspiratorio en cualquier sujeto varón es 3.100. Ahí tengo 3.100. Yo sé que el volumen de aire corriente es 500. 3.100 más 500 son 3.600. Y yo sé que el volumen de reserva expiratorio en un varón es 1.200. 3.600 más 1.200 son 4.800. ¿O estoy equivocado? ¿Cierto? Sí, doctor. Listo. Si es 4.800, yo resto, o sea, ya tengo ese valor. Mi capacidad vital es 4.800. ¿Cierto? ¿Cuál es mi capacidad inspiratoria? Mi capacidad inspiratoria sería los 4.800 menos el volumen de reserva expiratorio. ¿Cuál es el volumen de reserva expiratorio? El volumen de reserva expiratorio son 1.200. Entonces, mi capacidad inspiratoria serían 3.600, que equivale a qué? A mi volumen de reserva inspiratorio más mi flujo de aire corriente, que son 500. O sea, vuelvo y te repito, la capacidad inspiratoria es la capacidad que tiene cualquier sujeto de inspirar de manera normal, más el esfuerzo que tú haces al inspirar de manera forzada. ¿Te entendió eso? Sí, doctor, gracias. ¿Todos lo entendieron? Cierto.
Ok, listo. En ese cuadrito, además de esa capacidad, bueno, están todo, por lo que le decía, ¿no? Capacidad pulmonar total, ¿no? Está la capacidad vital, ¿no? Y tenemos la capacidad vital forzada, que era un poco lo que, en todo caso, eh, había que explicar un poquito mejor. La capacidad vital forzada es la cantidad de aire que se puede expulsar cuando el sujeto realiza una inspiración más profunda y expira con fuerza, ¿no? O sea, inspiraste y luego botaste, ¿no? Esa es la capacidad vital forzada, ¿no? Y ustedes lo ven en el gráfico. Ahora vuelve al gráfico, por favor. El gráfico, Jesús. A la diapo. A la diapo. Ya, ok. Si ustedes se dan cuenta, en ese gráfico tenemos la capacidad vital, ¿no? Que es la suma de los volúmenes, tanto inspiratorio y expiratorio. Se llama capacidad vital forzada cuando uno hace una expiración forzada, pero rápidamente, y eso en una unidad de tiempo, ¿no? Lo más rápido posible. Yo puedo inspirar y puedo expirar lento, ¿no? Lo normal. Pero también puedo forzar a una expiración con fuerza completa y rápida, ¿no? ¿No? La capacidad vital forzada es esa expiración fuerte y rápida, luego de una inspiración máxima, ¿ya? Entonces, es como si fuera una capacidad vital, pero tú estás forzando a que esa parte de expiración sea rápida y con fuerza. Básicamente es eso. La capacidad vital forzada es esa capacidad vital, pero que en el segmento que es expirar, tú lo hagas de una manera más rápida y con mayor fuerza. ¿Para qué nos sirve? Para poder ver si es que hay problemas obstructivos y si hay problemas restrictivos. ¿Ya? Para eso nos sirve en espirometría. ¿Ya? Además de eso, y ahí nos encuentra, tenemos otro parámetro que es el parámetro del FEBI, que es la fracción expiratoria del primer segundo, ¿no? O sea, es en el primer segundo cuando yo expiro, qué tan rápido y con tanta fuerza puedo expirar para botar un volumen, el volumen que se espera que uno pueda expirar en ese primer minuto, en ese primer segundo, ¿no? Y este valor sirve sobre todo en pacientes que tienen procesos obstructivos. Un paciente con asma, ese volumen expiratorio al primer segundo, ¿no? No es al 100%, es mucho menor, porque el paciente con asma generalmente lo que tiende es a retener oxígeno en los pulmones, ¿no? Entonces no puede expirar bien. Y en ese primer segundo no expira bien, su expiración es menor de lo normal. Entonces, ese parámetro en espirometría es el que falta en ese cuadro, el famoso FEBI, fracción, no, de expiración en el primer segundo, el famoso FEBI, ahí no está, ¿ya? Pero acuérdense siempre eso y apúntenlo, ¿ya? Se escribe FE, FEBI, FEBI, fracción expiratoria, FE, B y al primer segundo, ¿ya? El FEBI al primer segundo. Esto es importantísimo para determinar, ¿no? Si el paciente tiene obstrucción o no. Ese volumen expiratorio en el primer segundo, ¿no? Es la cantidad de aire expulsada con fuerza, ¿no? Luego de una expiración. Y eso es importante, importantísimo, y es el gol estándar para el diagnóstico de asma bronquial, ¿ya? Entonces, a este cuadrito le sumamos el concepto de FEBI, que es una expiración con fuerza, esa fracción, ese pedacito de expiración con fuerza, pero en el primer segundo. ¿Qué tanto puedes expirar? Cuando está alterado ese FEBI, ¿no? Estamos hablando de procesos obstructivos. Cuando estamos alterados, que la capacidad vital está alterada, estamos hablando que el problema del paciente ya no es en ese primer segundo, puede expulsar en ese primer segundo, pero luego no puede mantener una respiración normal, ¿no?
porque tiene, por ejemplo, un pulmón duro, en el caso de la fibrosis, ¿no? Su inspiración, si bien es cierto, tiene inspiración, pero es una inspiración con poco volumen, y también una expiración, pero con poco volumen. Entonces se alteran los dos, se altera la capacidad vital del paciente con fibrosis pulmonar, mientras que el paciente con asma se altera principalmente el FEBI, o sea, la fracción expirada en el primer segundo. ¿Ya? Entonces, estos parámetros nos sirven para determinar ese tipo de patologías. Un paciente con asma tiene ese primer segundo al momento de expirar, lo tiene reducido, diagnóstico de asma. Y un paciente con fibrosis, ese primer segundo expira normal, porque el paciente con la fibrosis no tiene problema expiratorio, tiene problema en los dos tiempos, tanto inspiratorio y expiratorio, pero no en el primer segundo, sino durante toda la expiración, ¿no? Lo que tiene es menores volúmenes en general. Y si tiene menores volúmenes, tanto en inspiración y expiración, lo que está afectado es la capacidad vital. vital. ¿Se entendió? Dedo arriba, o si no, lo vuelvo a explicar. Listo. Denme un segundo que voy a traer mi cargador. Un segundo. Listo. Siguiente diapositiva, doctor. Ya ahí está. Si le dan ustedes zoom, ya ahí están los valores que hemos mencionado, del volumen de ventilación pulmonar, que es el volumen de aire corriente, el volumen inspiratorio, expiratorio, la capacidad vital, la capacidad inspiratoria, lo que decía el doctor, que es la cantidad máxima de aire que puede inhalarse después de una expiración normal, ¿no? ¿A qué se refiere? Que es el volumen corriente más la inspiración. Y ahí está todo claro y clarito. Por favor, este cuadrito es interpretativo junto con el dibujo. Creo que después de la explicación no debe quedar ninguna duda. Siguiente, por favor. Listo. En este cuadro estamos enfrentando volumen y unidad de tiempo. En el eje de la Y tenemos el volumen, en la X tenemos al tiempo. Volumen por tiempo, ¿no? Volumen por tiempo. Miren, y ahí está el FEBI. Excelente, mira, ahí nos sirve el FEBI, ¿no? Volumen y tiempo. ¿Qué nos quiere expresar en esto? Mire, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Uno, cuando comienza su expiración, en ese primer segundo es el más importante, porque es el inicio de la expiración. Uno expira y de ahí se vuelve constante la salida del aire, ¿no? Es más constante hasta que se agota, ¿no? En ese primer segundo es donde uno alcanza el máximo pico de expiración, ¿no? Y de ahí se vuelve una expiración constante, hablando de volumen. Por eso, cuando una persona tiene ese FEBI reducido, cuando una persona tiene ese FEBI reducido, se habla que el paciente está reteniendo oxígeno. Y si tú estás reteniendo oxígeno, es porque hay obstrucción. Y si hay obstrucción, las principales causas son asma y EPOC. Doctor, ¿cuál podría ser la pregunta del examen? Diga si es verdad que en el asma, en el EPOC y en las enfermedades obstructivas pulmonares, el FEBI es el factor espirométrico más afectado. Respuesta: verdadero. Repito, el FEBI es el gol estándar para el diagnóstico de asma.
EPOC, enfisema. ¿Por qué? Porque es el que generalmente se altera más, ¿no? La fracción expiratoria en el primer segundo. Gol estándar para asma. ¿Ya? ¿Ya? Siguiente, por favor. Listo. Esta habla de distensibilidad pulmonar de la pared torácica. Estamos hablando acá del complex, ¿no? Entonces, el complex es la capacidad que tiene el tejido pulmonar de recuperar su posición luego de haberse, digamos, aumentado su volumen, ¿no? Es la capacidad que tiene el pulmón para volver a su posición normal. Y eso es importante. El pulmón tiene que, o mejor dicho, el tórax y el pulmón tienen que aumentar su volumen para disminuir su presión. Y por ley de gases, el gas entre de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión, pero luego recuperar su forma habitual y se inviertan las presiones y el aire pueda salir. Esa distensibilidad es una característica del pulmón, ¿no? Del tejido pulmonar, ¿no? Esta distensibilidad se altera, por ejemplo, en la fibrosis pulmonar, en el cual ustedes tienen un pulmón duro y ese pulmón duro impide que el pulmón digamos, aumente su volumen, o sea, una buena inspiración y también se relaje, una mala expiración. Y por eso yo le decía que en los patrones restrictivos, fibrosis es restricción, en los patrones restrictivos es tanto en inspiración y expiración. Y si yo sumo los valores, los volúmenes de inspiración y expiración, estamos hablando que la capacidad vital del paciente está disminuida en fibrosis, en patrones restrictivos. Mientras que en el paciente con asma, su problema básicamente es la expiración. El asmático no tiene problemas en la inspiración. Entonces los volúmenes inspiratorios en el asmático están normales. Repito, los volúmenes inspiratorios en el asmático están normales. O sea, el volumen de reserva inspiratorio no se afecta en el asma. Los que se afectan son los volúmenes expiratorios. Y sobre todo, el volumen inspiratorio del primer segundo. Siguiente. ¿De ahí está? Miren. Miren, por ejemplo, acá tenemos volumen pulmonar versus presión. Ya este es otro cuadro. En el anterior era volumen por minuto. Este es volumen por presión, transpulmonar, ¿no? En el cual, miren, en el paciente con fibrosis. En el paciente con fibrosis em, hay el volumen inspiratorio, por ejemplo, llega más o menos a 2 litros y se mantiene constante. En el paciente con enfisema, cuando inspiras, retienes más aire, por ejemplo, ¿no? Y en el paciente normal, que más o menos el volumen inspiratorio está alrededor, más o menos entre 4 litros y medio, 5 litros, ¿no? En cada inspiración, ¿no? Expiración, en todo el ciclo respiratorio, mejor dicho, ¿no? Que es más o menos 5 litros que se mueve en general, ¿no? Se mantiene constante. Este cuadro nos quiere decir que en un paciente con fibrosis, ese ciclo expiratorio moviliza menos oxígeno que en una persona normal. Y el paciente retenedor con enfisema, más bien maneja más volúmenes. Repito, ese cuadro nos está diciendo claramente que un sujeto normal, ¿no? Señálame con tu plumita. Muy bien. En un sujeto normal, ¿no? ¿Cuánto, cómo hallaríamos volumen minuto la cantidad de aire que mueve un sujeto normal por cada ciclo? Si las respiraciones son 16 respiraciones por minuto, 16 respiraciones por minuto, ¿no? Cada respiración, ¿cuántos cc movilizan? Vamos chicos, piensen. ¿Quién me dice? Jesús, tú que has estado en la clase, en la práctica. Cada respiración, cada ciclo respiratorio, inspiración y expiración, ¿cuánto volumen es? 500 cc, doctor. Muy bien, doctor, muy bien. Cada ciclo respiratorio de inspiración y expiración moviliza 500. Y si te estoy diciendo que tiene 16 respiraciones por minuto, en un minuto, ¿cuánto volumen ha movilizado ese paciente? Jesús, Eh, 8.000. 8.000. O sea, 16 por 500. ¿Cierto? Sí, doctor.
Muy bien. 16 por litro son 8, más o menos 8 litros, ¿no? ¿No? 8 litros. Te estoy poniendo un caso hipotético, ¿no? De 16 respiraciones, ¿no? Por eso que mira, ahí la curva alcanza como 6 litros más o menos, ¿no? Porque eso va a variar según las respiraciones. Pues sí, yo estoy multiplicándolo por 16 respiraciones, pero de repente el paciente tiene 12 respiraciones. Y si el paciente tiene 12 respiraciones, ¿cuánto sería, Jesús? 6000. 6.000, que es más o menos ese gráfico, ¿no? O sea, lo normal más o menos casi 6.000, está entre 5 y 6, ¿se dan cuenta? Ahí está agarrando más o menos entre 5 y 6, ¿no? Entonces, en cada ciclo, o sea, por minuto más o menos, mueve de 5 a 6 litros un sujeto, ¿no? Lo normal. Pero un paciente con fibrosis, miren abajo, señala abajo, miren cuánto mueve, 2 litros, 2 litros, poquitísimo, poquitísimo. ¿Por qué? Porque está alterado tanto su inspiración y su expiración, o sea, su capacidad total vital está disminuida. Mientras que el paciente enfisematoso, pregunta examen, el paciente con enfisema, ¿no? Miren en la inspiración, ¿maneja más o menos volumen de Jesús? Más, doctor. Muy bien. ¿Y por qué maneja más volúmenes? Por algo muy sencillo, muchachos. Porque si normalmente mi volumen en un sujeto normal es de 500, ¿no? 500 por el número de respiraciones, este paciente acá enfisematoso tiene más porque su pulmón está atrapando aire, está atrapando aire. Entonces, cuando inspira, tiene ya aire atrapado, más lo que tiene, va a movilizar más aire de lo normal, ¿no? Es por eso que si es pregunta, porque en el FisioEx había esa pregunta. El paciente enfisematoso en la inspiración maneja más volúmenes, y ahí lo pueden ver en el gráfico, ¿no? Paciente con más o menos 7 litros, ¿no? Su ciclo es más. El ciclo, o sea, la cantidad de volumen que moviliza el paciente enfisematoso es mucho más. ¿Por qué? Por la razón que el paciente enfisematoso retiene aire. ¿Listo? El de la fibrosis, todo lo contrario, es menos aire, ¿no? Y el sujeto normal, ¿no? Más o menos es, según su respiración, de 16 a 20 respiraciones, tal vez un poquito menos ya, de 12 a 18 respiraciones por minuto son el número de respiraciones por los 500. Si multiplicamos 12 por 500 nos sale 6 litros más o menos. Es el aire corriente por minuto que mueve una persona, 6 litros. Entonces, si la pregunta del examen es, ¿el volumen corriente en un sujeto con enfisema es mayor? Claro que es mayor. Y un paciente con fibrosis es menor, ¿no? El volumen pulmonar es menor. Ahí están los cuadros. ¿Se entendió esa parte o no? Dedo arriba, por favor. El que no entendió, pregunte. Para eso estamos. Para eso estoy acá tratando de hacer el esfuerzo de que entiendan, ¿cierto? Se entendió. O sea, si se entendió, por favor, por favor. A ver, Jonathan, dime. Profesor, una consulta. Si hablamos en una respiración normal, estamos hablando entre 16 a 20 respiraciones por minuto, lo que Ya, entiendo. En el paciente con enfisema sería ya. una respiración mayor, calculo de 25 a 30, y en fibrosis sería menor, de 8 a 10, en el tema de las respiraciones, muy aparte hablando de los volúmenes. Ya, aparte, acuérdate que estamos hablando solamente de espirometría. Solamente es la capacidad de volumen que tiene el paciente o que moviliza el paciente. Ahora, si ya lo vemos, lo estamos viendo a la parte clínica, un paciente con fibrosis y un paciente este, mm, con enfisema tienen sus propias características de su cantidad de frecuencia respiratoria. Son pacientes que están expuestos, sobre todo el de fibrosis, a la hipoxemia crónica. Y el paciente que está sobreexpuesto a la hipoxemia crónica, como le falta aire, va a aumentar su frecuencia respiratoria, ¿no? El paciente con enfisema, como su problema es que no puede expirar el aire y lo tiene atrapado, ¿no? Aumentar su frecuencia respiratoria para tratar de respirar más, pero en ese esfuerzo lo que hace es retener más volumen, ¿no? Por eso que es un paciente que maneja volúmenes más altos, ¿no? Básicamente eso.
¿Se entendió? ¿Alguna duda, Jonathan? Todo claro, doctor. Gracias. Ya, listo. ¿Listo? Un momentito que estoy poniendo mi compu, se me había apagado un ratito. Bueno, ¿se me escucha? Sí, doctor. Ya, volviendo entonces a ese cuadro, acuérdense de esto, ¿no? El enfisema, ¿no? Es el que va a manejar mayor cantidad de volumen, lo señalas, ¿ya? ¿Ya? Y si hablamos de mayor cantidad de volumen, estamos hablando de mayor capacidad pulmonar total, ¿no? O sea, mayor cantidad de volumen, mayor capacidad vital y sumado a eso, a los volúmenes residuales que no se mueven, va a tener mayor capacidad total, ¿ya? Pero la capacidad vital en sí, ¿no? En general, acuérdense, ¿no? Acuérdense que si es un paciente, si fuera un paciente normal, en un paciente normal, acuérdense que es la capacidad vital más el volumen residual, ¿cierto? ¿Estamos claros o no? ¿Cierto? Esa es la capacidad total, ¿no? Pero en pacientes que tienen enfisema que retienen, ¿no? Tal vez su capacidad habitual no sea lo normal, pero como retiene, esa capacidad residual crece. Y si tú sumas las dos capacidades, la capacidad pulmonar total va a ser mayor. Es por eso que la capacidad pulmonar en el enfisematoso es mucho más, ¿no? Y eso es un patrón totalmente obstructivo. Entonces, si lo queremos ver ya así, nivel resumen, porque es pertinente la pregunta del doctor, ¿no? Es pertinente. Justamente esto sirve para aclarar las cosas, ¿no? En el paciente enfisematoso, que es un paciente obstructivo como el asma y el EPOC, ¿no? La capacidad pulmonar se entiende que va a estar aumentada. Claro, por eso que el paciente insufla su tórax y se vuelve un tórax en tonel, ¿no? Porque tiene atrapado mucho aire. Sin embargo, esa capacidad pulmonar aparentemente no aumentada se debe básicamente porque aumenta mucho su volumen residual, a diferencia de su capacidad vital. Por eso es que como su capacidad habitual no se, no se altera mucho y más bien a veces tiende a disminuir un poco, ¿no? Aumenta su frecuencia respiratoria y al aumentar su frecuencia respiratoria, finalmente, ¿no? Se genera esa sensación de disnea en el paciente, ¿no? Y mete más aire, que al final es un aire que nunca va a salir, porque el problema obstructivo, el problema del paciente con EPOC, asma y enfisema, no es al inspirar metes aire, su problema es al expirar. Mientras que en los pacientes con fibrosis, señala la fibrosis, por favor. Muy bien. En los pacientes con fibrosis, lo que va a estar alterado, ¿no? También es la capacidad pulmonar, es verdad, ¿no? Porque es un pulmón duro, ¿no? La capacidad vital va a estar disminuida, ¿no? La capacidad residual, ¿no? También va a estar disminuida, ¿no? Y el compliance también va a estar disminuido. Entonces, miren, esto es algo muy sencillo. En la fibrosis todos sus valores están disminuidos, mientras que en el enfisema, el principal que está disminuido es la capacidad vital, ¿no? Y lo que está más aumentado, que es finalmente lo que determina el fenotipo del paciente con enfisema, es su volumen residual, porque atrapa aire, ¿ya? Entonces, si es una pregunta de examen con respecto al enfisema, diga usted si es verdad que el volumen residual está aumentado en el enfisema, es verdadero. Lo que aumenta en el enfisema es el volumen residual.
¿ya? Y este incremento de volumen residual es lo que va a aumentar la capacidad pulmonar total, pero no es normal, ¿ya? Porque lo normal sería que la capacidad pulmonar total, que es la capacidad vital más el volumen residual, aumente porque aumenta la capacidad vital, pero no aumenta porque aumente la capacidad vital, aumenta porque aumenta el volumen residual, o sea, el volumen de aire atrapado es el que aumenta. ¿Se entiende esa parte? Por favor, me interesa que lo entienda. Es una buena pregunta, doctor. Dedos arriba el que entendió esa parte, porque hoy día hemos resuelto una pregunta en ese sentido. Entonces, en el paciente enfisematoso, aumenta su capacidad pulmonar total, es verdad, y lo vemos, ¿no? Porque el paciente con enfisema, su capacidad pulmonar aumenta. Vamos a hacer un pulmón en un tórax en tonel, ¿no? Paciente retenedor. Su problema del paciente enfisematoso con EPOC y con asma no es la inspiración. Él inspira y mete más aire. El problema es la expiración al momento de sacar el aire. No puede, porque su FEBI está alterado, ¿no? Y como su FEBI está alterado, finalmente lo que se va a ver alterado es que poco a poco cada vez el volumen residual aumente, porque es el volumen del aire que se atrapa. Y si yo sumo ese volumen residual que ahora va a estar aumentado, más la capacidad vital que puede estar normal o ligeramente disminuida, va a aumentar la capacidad pulmonar total. ¿Se entiende eso, cierto? Listo, perfecto. Muy bien, doctores. Siguiente, por favor. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Por qué no veo el gráfico? Ya, ok. En la siguiente lámina, ya, habla del factor importantísimo, el surfactante. Listo, ya hemos hablado de la espirometría, ahora vamos a terminar de hablar ya de la parte metabólica del pulmón, ¿no? El surfactante es importante, es producido, el líquido surfactante es producido por los neumocitos tipo 2, ¿no? Al cabo básicamente de la semana 20 y con mayor de gestación y con mayor énfasis a partir de la semana 24. Es por eso que los neonatos, o mejor dicho, los fetos pueden sobrevivir después de 24 semanas, ¿no? Su componente principal, pregunta examen, ¿no? Es el dipalmitofosfatidilcolina, dipalmitofosfatidilcolina, también llamada lecitina. Repito, dipalmitofosfatidilcolina o lecitina, que es, digamos, es su componente principal y se le conoce como lecitina. Lo pueden encontrar en cualquier texto como dipalmito o lo pueden encontrar como DPPC, que son sus siglas, o como lecitina, ¿ya? O sea, puede venir con cualquiera de esos nombres, por favor apúntenlo, dipalmito, fosfatidilcolina o DPPC, que son sus siglas, o como lecitina. Lo más común es que venga como lecitina, por si acaso, ¿eh? Como lecitina. Es el componente principal de surfactante. ¿Listo? Esta lecitina le confiere, es un fosfolípido, le confiere la posibilidad de romper la tensión superficial y evitar que el pulmón colapse. Ya, es importante, es producido por los neumocitos tipo 2. Siguiente. De este cuadrito, importante lo de la lecitina. ¿Ya? Listo. Bueno, esto ya es lo que hemos hablado, el factor surfactante en relación con cualquier solución salina y el aire, ¿no? Rompe la tensión superficial, ¿no? Y digamos, la respiración, porque evita que se colapse el alveolo, aumenta la distensibilidad del pulmón, ¿no? Y previene la transsudación de líquido hacia los alveolos, o sea que previene, digamos, el edema pulmonar. Es importantísimo. ¿Ya? Digamos, sus componentes son diferentes al aire, a cualquier solución salina, ¿no? Le confiere esas características a la vía respiratoria. Siguiente cuadrito, por favor, Jesús. Ya. Bueno, el espacio muerto, ¿no? El espacio muerto, ¿no? Es ese espacio que se encuentra entre la nariz y el bronquiolo terminal, por favor, es el espacio muerto, ¿no? El espacio muerto
puede aumentar o disminuir en determinadas situaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando tú haces intubación orotraqueal a un paciente, ¿no?